Bueno, en este punto vamos a acercarnos a la filosofía de Platón para poder poner en tensión la métrica discursiva que éste utiliza en su filosofía de la juventud, cuando a través de los diálogos él recupera las enseñanzas del maestro, tratando de generar una idea coherente acerca de las vivencias y la filosofía socrática, pero perdiendo la riqueza que la misma tenía, puesto que los diálogos son diálogos ficcionados en función de poner en escena las enseñanzas de su maestro. Este Platón de la juventud tiene a sus espaldas la responsabilidad de generar un discurso que se aleje del mundo concreto y material por el cual su maestro ha debido suicidarse por propia voluntad. El hecho de que Sócrates, cuando digo de propia voluntad, el hecho de que Sócrates accediera a beber la cicuta y no al destierro, tiene que ver con la máxima de su vida, es que ser coherente entre acto y palabra. Ejemplo que Sócrates quiere darles a sus jóvenes discípulos, cuando les dice que él prefiere respetar la ley, aunque eso le cueste la vida, va a marcar profundamente la filosofía platónica. En sus primeros pasos, como le decía, él ficciona diálogos para poder hablar del maestro. Ya después, en una filosofía un tanto más madura, va a ir tratando de pensar y explicitar el cosmos que lo rodea con una división tajante entre el mundo de las ideas y el mundo terrestre. Esta división a él le permite separar, ¿sí?, el cuerpo del pensamiento. Ese cuerpo que a su maestro le ha traído tanto problema cuando se pone a discutir acerca de los vínculos filiales o la filia, que fue propugnada por la sociedad griega como un vínculo que refiere a los saberes y no a la concupiscencia, como después Platón va a dejar entrever. La filosofía de Platón es una reacción muy fuerte a los convencionalismos que generaron los sofistas. Por un lado, a la banalidad de la sofística, en el sentido de abordar netamente la política a través de la retórica, pero también a las ideas de su predecesor, Sócrates, en dar lugar a la filosofía a todo aquel que se quiera acercar. Esta actitud en Platón, que ha sido considerada en gran medida como una disgregadora de la unidad que pretendía su maestro, tiene por un lado una perspectiva abierta o una incitación al logos a dar cuenta de una realidad que lo supera. ¿Sí? A grandes rasgos podríamos decir que sigue los pasos, distanciando a su maestro, pero sí sigue los pasos metodológicos. ¿Qué digo esto? Porque escapa de la conjunción entre cuerpo y pensamiento de Sócrates, divide el mundo en dos instancias, pero también toma distancias metodológicas, cuando sale de la ironía y de la refutación de la mayéutica para hablar de la dialéctica. El método platónico es la dialéctica y no la mayéutica. Con ese método, él trata de superar la escisión entre mundo terrestre y mundo celeste.
pero necesita imperiosamente de un movimiento que le permita vincular un mundo con el otro. ¿Sí? Para Platón, así a grandes rasgos, el mundo terrestre es una copia de las ideas del mundo celeste. ¿Sí? Las ideas son como matrices formales, abstractas, a partir de las cuales te van a dar las cosas concretas del mundo terrestre. ¿Sí? Entonces tenemos el mundo terrestre, el mundo celeste. La dialéctica toma las cosas del mundo terrestre y por sucesivos pasos del entendimiento la va llevando al mundo de las ideas. Se accede al modelo ideal de la cosa a partir de la dialéctica. Pero ¿qué pasa? Es decir, el mundo, los mundos platónicos van a demandar, como les decía, imperiosamente de un movimiento porque no puede ser caótico, debe ser un mundo ordenado. En ese contexto, la necesidad de un orden lo lleva a Platón a pensar en una cierta divinidad. ¿Sí? El demiurgo o el nous va a pasar a ser esa figura que le permite ordenar el mundo terrestre. El demiurgo o el nous va a estar mediando entre el mundo celeste y el mundo terrestre como un movimiento que le permite ordenar a Platón la existencia de esos mundos a partir de la copia de las ideas. ¿Por qué? Porque hay diversos estratos donde esas cosas cobran relevancia. ¿Sí? Entonces, es decir, de los más bajos, que sería el cuerpo, los desechos corporales, los excesos, la comida, hasta la intuición de un mundo superior, que también es producido por hombres, pero son hombres que no tienen la pureza que tiene el intelecto del filósofo, sino que están sometidos a las tentaciones de la carne, el hombre común. Entonces, bueno, entonces necesita de una cierta idea de movimiento que solo la va a recuperar al incluir ahí una cierta divinidad que le permite establecer un orden. Entonces, es decir, es muy rico el pensamiento platónico, pero necesita un desciframiento mucho más profundo. Y necesitamos pensar con Platón de qué modo el ser humano se va a involucrar en este trazado dialéctico que le permite pensar desde lo terrenal a lo ideal. El hecho de decir lo terrenal y lo ideal, la concupiscencia y la pureza de la idea, es lo que le permite escapar de las críticas socráticas acerca de los vínculos filiales. Entonces el amor platónico va a pasar a ser un amor ideal, no un amor de las ideas que replican lo carnal. ¿Se entiende? Es decir, cómo va procesando el Platón más maduro estas cuestiones iniciales que son las que tienen la influencia de las experiencias socráticas. Bueno, es mucho, Platón es mucho, es muy bello, vamos a comenzar a pensar con Platón, ¿sí? Algunos de los diálogos. Si ustedes consiguen por ahí el Fedro, que es muy bello, pero no se maten buscando diálogos de 80 páginas. Vamos a trabajarlo el viernes que viene con los relatos. Ustedes los van a encontrar en Mondolfo mencionados. Por ejemplo, cuando habla de la belleza, va a decir, bueno, en el Fedro, Platón trabaja la idea de belleza. ¿Sí? En los diálogos sobre el ser, Platón demuestra en contra de Parménides que el ser puede ser y no ser. Eso es uno de los últimos diálogos de Platón cuando es más viejo. Es decir, ustedes van a ver cómo a través de los diálogos él va buscando
una salida a todo lo que generara Sócrates, pero ya desde una idea más madura. Cuando él habla de la política, comienza por decir que los mejores gobernantes van a ser los filósofos, porque te permiten reflexionar y criticar la realidad, y la realidad platónica es la realidad del mundo de las ideas, no la realidad de los cuerpos, de lo tangible. Pensemos cómo se van generando un logos que se permite pensar lo real y lo ideal como una conjunción en la que se va a estructurar todo el poder, la política, pero también el discurso. Y dentro de ese discurso aparece un concepto fundamental platónico que es la episteme. ¿Y por qué es fundamental? Porque es el primero que enuncia una relación de un ser humano conociendo la realidad, conociendo el mundo sensible. ¿Sí? Va a ser como el antecesor del pensamiento científico posterior. ¿Estamos? Muy bien. Nos termina el tiempo. Terminamos este Zoom y nos vamos a dormir. Va, yo, que soy anciana, ustedes no. ¿Hasta acá más o menos se entiende? Amelia, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Con esto que decías de Platón, en un momento mencionaste algo, lo divino. ¿Podríamos decir que por ahí Platón vuelve otra vez a retomar un pensamiento más así divino, de No, carácter? porque lo toma a conciencia para salvar el bache que tiene. Ah, No está porque prendado yo de la idea de la divinidad como alguien a adorar, sino le sirve para explicar el movimiento. Si tuviéramos que hablar del demiurgo, ponerle en el secundario, del demiurgo en el sentido en que lo nombra Platón, podríamos decir es Dios. claro. Porque le permite hablar de movimiento, pero no porque cobre la figura de la divinidad que explicita el mundo, aunque tiene una connotación, él no cree en las divinidades. ¿Sí? Entonces va a estar... Porque con Sócrates como que ya se había borrado esa cuestión de carácter divino que venían teniendo de la época, y por ahí por eso me quedé pensando, digo, con Platón no es que lo retoma, sino que se apropia para como Claro, se apropia de transformarlo. la idea de divinidad para salvar un bache que el Logos no puede resolver, porque ellos todavía no conocían el movimiento. Más Claro. cabalmente va a comprender el movimiento posteriormente Aristóteles. Es decir, es muy lindo, es más complejo, pero es muy lindo. A mí me gusta Platón, pero hay muchísimo para ver. Pero es decir, ustedes miren Mondolfo y se van a encontrar que él, copiando a Ferrater Mora, hace una relación entre el avance del conocimiento platónico y el avance de la filosofía platónica y su relación con los diálogos. Cómo el Platón maduro va a distanciarse de los diálogos. Hola Marianela, ¿regresaste? Hola, ¿habían entrado hacía rato ya? Sí, Porque me un quedé Zoom. esperando en el... Ah, porque me quedé esperando en el chat si volvíamos a entrar al Zoom o teníamos que escribir en el chat, por eso me había perdido Tenía que ahí. escribir en el chat. Sí, lo Bien, hice y estaba esperando a ver. Bueno, ya estoy. se nos termina este Zoom. ¿Qué hora es? Buenas